Juan capítulo 3, vayan ahí conmigo otra vez al río Jordán. Volvemos a una historia registrada por Juan que nos sitúa en las orillas de este río en Israel. Y tal vez sea un día seco, abrasador en Israel, allí en la polvareda afuera de Jerusalén, y el profeta de Dios, Juan Bautista, con piel de camello, pelo enredado, está en pie hasta las rodillas, empapado de la cintura hacia abajo. Las multitudes se reúnen a su alrededor de este profeta y están escuchando y mirando y han sido llevados por el poder de su mensaje. Ha estado predicando y, por supuesto, bautizando. Algunos de sus fieles seguidores se acercan corriendo a él, abriéndose paso por las multitudes, que es son mucho menos de las semanas pasadas, y hay pánico en sus voces diciendo: Rabí, hay un problema. Sus discípulos entonces se quejan a Juan el Bautista que su ministerio está siendo eclipsado por otro predicador. Todos van a él, se quejan. Yo me imagino una sonrisa irónica y amable comienza a resquebrajarse en el rostro barbudo de Juan. Eso no es motivo para alarma para el Bautista. Él sabe que todo va de acuerdo con el plan de Dios. Ha sido el plan de Dios que Juan nazca a una pareja anciana a través de un milagro. Fue su plan que Juan creciera en el anonimato del desierto. Era el plan de Dios que Juan tuviera un ministerio popular en el que multitudes vinieran a escucharlo y ser bautizados por él desde Jerusalén y Judea y toda la región del Jordán. Era el plan de Dios que Juan fuera quien bautizaba a Jesús. Era el plan de Dios que Juan fuera el que señalara a la gente a Jesús como el único Mesías que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Era el plan de Dios que el ministerio de Juan estallara como un fuego artificial en el cielo nocturno de verano y destellara y rodeara y después se desvaneciera y se oscureciera y desapareciera por último. Todo este fue el plan de Dios. Y así que Juan está bien que él sea sobrepasado, y a pesar de sus importantes logros y su papel vital, Juan es un hombre humilde. Como Derek Prime y Alistair Begg dijeron en su libro, Juan el Bautista está alegre de limpiar el camino y después hacerse a un lado. Juan es un hombre humilde por Cristo. Juan da una respuesta a sus discípulos y a su pánico, y esto es instructivo para todos nosotros quien ministraría por Cristo. Este ha sido nuestro tema por las últimas semanas, el ministro humilde, y te quiero recordar que cada cristiano, cualquiera que proclama el nombre de Cristo, es un ministro para Cristo. Quiere decir, deben de servir a otros en el nombre de Cristo para la gloria de Cristo. El ministerio, podemos decir entonces, que es el estilo de vida de un cristiano, es lo que hacemos. Y si ministraremos por Cristo, debemos ser humildes. Las palabras de Juan capítulo 3 ya llama la necesidad de la humildad en 4 discursos, y en las últimas semanas yo te he dicho que en este texto vemos 4 acciones esenciales de un ministro humilde. Ya hemos visto a 3 y ahora te quiero recordarte antes de que miramos la cuarta y última acción esencial de un ministro humilde. La primera acción esencial es esto: el ministro humilde se da cuenta de que reciben su ministerio de parte de Dios. Nótese que Juan comienza con el principio en Juan capítulo 3 versículo 27. Dice: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo.
Y por la gracia de Dios somos lo que somos y trabajamos en eso. Toda función ministerial y florecimiento proviene de Dios. Así que eso nos debe de mantener humildes. En segundo lugar, nos damos cuenta que el ministro humilde reconoce su papel en el ministerio. Juan muestra su punto de vista con un ejemplo. Date cuenta aquí en el verso 28, dice, ustedes mismos son mis testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Dios bendice a todos sus hijos con dones espirituales y necesitamos conocer el lugar de Dios y depender de Dios y de su poder para servir en esa área y de esa manera. En tercer lugar, vimos que el ministro humilde se regocija cuando ve florecer el ministerio de otro. Juan expuso este punto como usando una analogía, comparándose al amigo del novio o el padrino. Date cuenta allí en el versículo 29. Él dice, el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Juan está diciendo aquí en esta analogía que la novia representa a los verdaderos creyentes en Cristo, el novio es el Señor Jesucristo y el amigo del novio es Juan el Bautista. Y todos podemos extender esta aplicación que Juan el Bautista podían ser todos los demás que ministran en el nombre de Cristo. En una boda, el padrino o el amigo hace todo lo posible para quitar los obstáculos para que el novio y la novia se unan en matrimonio. Una vez que están juntos, él ha completado su trabajo, ha cumplido su tarea. Juan entiende que el ministerio de Jesús está prosperando, así que él ha cumplido su papel. Así que un ministro humilde se alegra de ver a Cristo crecer y florecer. Como te dije la semana pasada, para Juan fue el mismo Señor y su obra. Juan podía regocijarse que Cristo estaba floreciendo, pero de una manera de aplicación para ti, para mí, tú y yo podemos estar regocijándonos cuando la obra del Señor está floreciendo incluso a través del ministerio de otro. Así que tú y yo deberíamos de ser ministros humildes, agradecidos cuando vemos el trabajo precioso de Dios creciendo en otra iglesia local. Debemos de estar agradecidos por el Espíritu de Dios actuando y haciendo lo que Él desea para traer adoración a Jesucristo, incluso cuando sea en una iglesia que está enfrente de nosotros. Pero también deberemos de orar que todas las iglesias que reclaman conocer el nombre de Dios verdaderamente lo conozcan y que Él sea honrado en esa iglesia. Debemos ser agradecidos, pero también podemos orar. Como Juan, nosotros no somos el novio, nosotros somos el novio, el amigo del novio. No se trata de nosotros. Podemos decir con Juan que este gozo mío se ha cumplido. Así que Juan nos ha mostrado tres maneras o tres descripciones cómo nosotros podemos ser el ministro humilde o cómo se ve. Así que quiero terminar esta sección con un final acción esencial de un ministro humilde y es esto. El ministro humilde se retira de los reflectores para que Cristo pueda ser escuchado, visto y adorado. Juan concluye aquí con una descripción simple pero grande. Él dice en el verso 30 de Juan 3, hablando de Jesús, dice, es necesario que Él crezca, pero yo disminuya. Esta es una confesión muy simple y el punto que yo he hecho en mi sermón habla mucho, pero lo hice a propósito, para enfatizar y sobreenfatizar y otra vez el hecho de que Jesucristo debe ser exaltado. Más allá del ministro humilde, para que Jesucristo sea escuchado y visto y sea alabado. Ese es el punto de que Él sea visto y escuchado, alabado con corazones y palabras que se someten a Él.
La confesión de Juan aquí es una declaración profunda que tiene dos opuestos: humildad, pero también exaltación. Para Juan esto no es una opción. Para Juan este es su ministerio, conoce su papel y no es una opción. Él dice aquí que es necesario que él disminuya. Hay énfasis aquí. Juan dice que de aquel que sus discípulos estaban interesados, que a lo que todos iban, Jesucristo, él debe crecer. Quiere decir que debe crecer en importancia, en influencia. Él debe ser más significativo en los ojos del público y de los fieles que Juan el Bautista. Bueno, Jesucristo, por supuesto, ya es mucho más importante que Juan. Él es el Hijo de Dios. Pero Juan lo que está diciendo que es su prominencia en los ojos de los demás. Jesús, su prominencia en los ojos de los demás debe crecer. Así que Jesús debe crecer, pero ¿qué va a pasar con Juan? Bueno, lo opuesto debe de pasar. Debe de haber una relación inversa de lo que está pasando con Juan, Jesús y Juan el Bautista. Jesús debe de incrementar, pero no quiere decir que Juan también debe de incrementar. No, hay una relación invertida. Jesús debe de crecer, pero Juan debe de disminuir. Quiere decir que Juan el Bautista debe de convertirse en menos importante, menos significante, menos influyente. Él debe de quitarse a sí mismo de cualquier importancia de ministerio, debe dejar el escenario y debe de entonces tomar el control del foco y poner su atención en la luz del mundo. La confesión de Juan diríamos que es única y universal. La confesión de Juan es históricamente significativa y única a Juan el Bautista. Sin embargo, también es generalmente aplicable a nosotros. Por eso es que digo que es única a él, pero también universal para nosotros. Porque lo mismo es verdadero para nosotros. Él debe incrementar, Jesús, pero nosotros disminuir. Otra vez Juan sabe que él ha hecho su trabajo, que el plan ha sido completado. Él sabe que el eterno plan de Dios es de redimir a la humanidad, mandando a su unigénito Hijo para cumplir la ley que todos nosotros fallamos, para ser condenado en la cruz y proveer el perdón de pecados. Y Juan sabía que él debería ir enfrente y proclamar el Mesías y apuntar a otros a Jesús. Él no era el enfoque, sino él era la flecha. Él es solamente el sirviente. Él no es el actor principal, sino el actor secundario. Él es el que dirige la luz. John MacArthur dijo: no había razón para que las multitudes se quedaran alrededor del heraldo una vez de que llegó el rey. Yo no tengo duda que Juan ha adoptado esta mentalidad durante mucho tiempo. Yo pienso que a lo mejor sus padres le dijeron, incluso en los días de su infancia, tú eres un hombre muy especial porque tú vas a ser el heraldo al hombre más especial que jamás haya vivido. Yo pienso que a él se le recordó una y otra vez que él tenía un papel especial en el plan de Dios para traer salvación a los que estaban perdidos. Yo pienso que él sabía que al principio él iba a ser al frente, pero después iba a estar tras bambalinas. Podemos decir que su papel fue tocar el violín, pero ese segundo violín. Él es el suplemento, él debe de ser subordinado. Él sabía que fue hecho para Cristo, no al revés. Juan solamente fue el lucero de la mañana, pero ya amanecido, Jesús ha venido y la luz del mundo está aquí, y así como el lucero se apaga cuando sale el sol, Juan el Bautista sabe que tiene que apagarse para que el gran sol, el Señor Jesucristo, pueda ser visto en toda su gloria. Así como lo pone una versión, es necesario que Él se haga más grande y yo menos.
Así otra vez, como dice Juan, como dijo esto, yo debo disminuir. Él está hablando de su llamado como profeta y su influencia pública. Pero esto también se aplica a nosotros porque su confesión va más allá de él y de esta situación histórica. En nuestras vidas, Jesús debe aumentar en importancia y nosotros debemos disminuir y ser menos y menos ocupados con nosotros mismos. Pero esto es un reto porque el mundo y nuestra carne nos dice que es todo acerca de mí, que todo se trata de mí. El mundo nos dice que yo debo de ser fiel a mí mismo, hacer lo que me hace feliz, seguir mis sueños, vivir mi mejor vida, decir mi verdad. Necesito convertirme en la mejor versión de mí mismo, escuchar a mi corazón. Pero Jesús dice, toma tu cruz, négate a ti mismo y sígueme. Cada cristiano vive en el conocimiento de ser menos que Cristo y cada cristiano debe dedicarse a la búsqueda de exaltar a Cristo en sus vidas. Como Juan, nosotros fuimos hechos para Jesús, no al revés. Cada ministro humilde deseará ser como Juan el Bautista en este modo y quitarse a sí mismos de las luces para que Jesús se pueda ver, ser escuchado y ser adorado. Jesús debe crecer, pero nosotros disminuir. Así que la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto que Él aumente y yo disminuya? Bueno, a lo mejor en algunos de nuestros momentos más píos, la manera de que esto va a pasar es si yo simplemente desaparezco, yo simplemente me voy a mantener al margen. Algunos podrían decir, para usar el ejemplo del ministerio musical, yo nunca voy a ir al escenario, yo simplemente voy a estar detrás. A lo mejor tengo este talento musical, pero voy a disminuir, yo nunca voy a subirme arriba. Pero eso es como lo hacemos, disminuimos no haciendo nada. Alguien tiene que estar en el púlpito y predicar. Alguien tiene que ayudar a liderar la música. Alguien tiene que enseñar en la escuela dominical. Alguien tiene que criar a sus hijos. Simplemente tenemos que desaparecer. No, quiero que veas a Cristo. No me veas a mí, ni siquiera me voy a presentar. Bueno, si no estamos allí, ¿cómo va a ser Cristo exaltado? ¿Cómo va a incrementar? Sabes que algunos de nosotros podemos estar tan enfocados en disminuir que no estamos pensando en cómo nosotros podemos hacer lo que Él crezca, pero hay un rol que nosotros jugamos aquí para que Él crezca, así como buscamos nosotros disminuir. ¿Cómo podemos hacer eso? Quiero darte 3 mentalidades que puede ayudarte a ti a disminuir para que Cristo crezca. Y yo te diría que la primera es esto, reconocer la grandeza de Jesús. ¿Cómo puedes tú hacer para que Cristo crezca y tú disminuyas? Reconoce la grandeza de Jesús. Has visto, entiendes, puedes considerar la grandeza de Jesús. Cantamos de vez a otra cuán grande es nuestro Dios, pero ¿es Él grande para ti? Debemos tener una alta opinión de Jesús. Debemos entender y mirar la visión que Isaías tenía en capítulo 6 cuando él entró al trono y miró allí, como dice el Evangelio de Juan, Jesucristo rodeado de ángeles ardientes y su capa llenando el templo y es todo lleno de humo. Necesitamos ver a Jesús de esa manera. Debemos de tener una vista de Jesús como los discípulos cuando los discípulos dijeron, aún este es el que aún los vientos y el agua lo obedecen. Necesitamos ver la grandeza de Cristo. Necesitamos ver su grandeza y sabiendo que Él se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Necesitamos ver la gloria de Dios como en la visión de Juan cuando Él cayó sobre su rostro como si estuviese muerto. Si solamente miramos el Evangelio de Juan, miramos que Jesús se describe de muchas maneras y resalta su grandeza.
Jesús se le llama el pan de Dios, el creador, la puerta, Dios mismo, el buen pastor, el gran yo soy, el rey de Israel, la vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el salvador del mundo, el Hijo de Dios, el pan verdadero, la luz verdadera, vid verdadera, la verdad y el camino. Él es grandioso. Él es maravilloso. Tú lo ves o puedes ver tú la grandeza de Cristo. Y si no podemos ver o tener un sentido de su grandeza, podemos pensar que para ministrar quiere decir que Él necesita ayuda. Y a lo mejor podemos tener una sobreestimación de nuestra propia importancia. No, querido santo, el ministerio es un privilegio al que Él te invita para que tú seas parte de esto. No porque Él necesite nuestra ayuda, pero porque Él quiere bendecirnos con el gozo de servir a otros y, por último, servir a Él. Juan miró la grandeza de Cristo, él miró su majestía, su autoridad, todas estas cosas. Tú y yo necesitamos mirar la grandeza de Jesús y hacemos eso a través de las Escrituras. Si verdaderamente reconocemos su grandeza, vamos a ser menos y buscar que Él crezca. Otra segunda mentalidad es casi lo opuesto. Necesitas reconocer tu propia pecaminosidad y humanidad. Tienes que reconocer tu propia pecaminosidad y su humanidad, tu fragilidad. Esto es lo que le pasó a Pedro. Recuerda que él estaba pescando toda la noche y no pescó nada. Y él dijo, Jesús les dijo que echen la red. Y luego cuando trataron de sacarla, muy apenas podían jalarla. Así que Pedro llega al otro lado. ¿Y recuerdas lo que Pedro le dijo a Jesús cuando él miró este milagro? Él le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Ya me dijiste dónde cachar todos esos peces, yo soy un hombre pecador. Aléjate de mí. Eso quiere decir que Pedro está descifrando que Él es el Mesías y esa reflexión causó que Él mismo reflexionara hacia adentro y no mirara otro igual como Él, sino uno que era mucho más grande que Él y verse mucho, mucho más bajo. Cuando miramos la grandeza de Dios, debería de causar que miremos nuestra pecaminosidad. Cuando tú ves la cruz, debemos reconocer las dos cosas, que Jesús es el único provisión, Él es la única solución para nuestra pecaminosidad. Y luego podemos decir con Pablo, pero que jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es para mí, yo necesito la cruz. ¿Quiénes somos en comparación a Jesús? Verdaderamente solamente pecadores. Juan mismo dijo en Juan capítulo 1, Juan el Bautista, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de las sandalias. Él es tan sobre mí, tan arriba de mí, que yo ni siquiera puedo desatar sus correas de sus sandalias. El apóstol Pablo dijo que nosotros, ministros del Evangelio, tenemos estos tesoros en vasijas de barro. Jesús es todo. Si reconoce su grandeza y miramos nuestra pecaminosidad y nuestra humanidad, entonces podemos decir, como los esclavos en la parábola de Jesús, en Lucas 17:10, podríamos decir, también somos siervos inútiles, solamente hemos hecho lo que debíamos haber hecho, nada más significante, solamente lo que debíamos de haber hecho, porque Él es digno y Él es grande. Si ese es tu pensar, tú vas a ser menor y Él va a crecer con todo lo que tú posiblemente tienes. Una tercera mentalidad es esta. Tú debes de ser cautivado por deleitarte en la gloria de Dios. Cautivado por un deleite. Estoy enfatizando aquí el gozo
ser cautivado por el gozo de la gloria de Dios, no simplemente diciendo, este es mi trabajo, lo que debemos hacer, tengo que hacerlo. No, estás diciendo, me encanta hacer esto. Si estamos captivados por el deleite de la gloria de Dios, vamos a ser nosotros menores y vamos a hacer que Cristo crezca. Muchos de nosotros tenemos nuestros equipos favoritos y les echamos porras y nos gusta que ellos ganen. Podemos decir que estamos cautivados por el deleite de su gloria. Les echamos porras. Estamos encantados de usar su camisa y es su nombre en nuestras camisetas. No es nuestro nombre, es su nombre. Nosotros queremos que ellos ganen, que ganen el campeonato este año y cada otro año porque estamos emocionados y cautivados con su gloria. Es eso la manera en que nosotros vemos al Señor Jesucristo, que me encanta desde el fondo de mi emoción verlo a Él exaltado. Si ese es tu gozo, vas a mirar el ministerio como un privilegio. Vas a decir como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y vas a mirar cómo exaltarlo a Él. Esas son mentalidades que si tenemos estas, vamos a buscar disminuir y hacer que Él crezca. Pero hay un par de acciones que podemos considerar de eso. No lo tengo en la pantalla. Es muy simple. Tú mismo lo habías podido pensar, pero déjame lo pongo eso. Esas son las mentalidades que debemos de tener para que Cristo aumente y nosotros disminuyamos. Pero ¿qué acciones podemos hacer? Habla menos de ti, por ejemplo. Habla menos de ti mismo. Y las conversaciones habla más acerca de Jesús. Habla de Él. Otra vez, no simplemente podemos decir, yo voy con la gente y les hago muchas preguntas para sacar cosas de ellos, pero para simplemente hablar a la gente y no a decir nada, no quiere decir que estás exaltando a Cristo o que te estás enfocando en Cristo o que estás incrementando el punto de vista de Cristo. Simplemente estás siendo amable, eso es bueno, pero habla menos de ti mismo y habla más acerca de Cristo. Cuando venga un amigo para consejería, habla de Cristo. Cuando un amigo necesite ayuda, que te diga, podemos orar y ir hacia el Señor, porque yo sé que Él puede contestar lo que... Así que oremos juntos. ¿Por qué no hacemos eso? Cuando tú haces eso, estás exaltando a Cristo. Yo diría también que otra acción es vive como Cristo. Vive como Cristo. Lleva atención hacia su carácter y sé semejante a Él. A veces conocemos a alguien en una fiesta de graduación y dicen, yo nunca te había conocido, pero tú me recuerdas a alguien. ¿Nos hemos conocido antes? No, pero tú simplemente me recuerdas a alguien. Nosotros deberíamos de recordar a las personas a Jesucristo, ¿no? Podías pensar de hermanos y hermanas en esta iglesia o fuera de esta iglesia que dicen son tan piadosos en esta manera que me recuerdan de Cristo y haciendo esto exaltan a Cristo y ellos mismos disminuyen. Así que yo te diría, habla menos de ti, habla más de Cristo, vive como Cristo, pero déjame decir esto, vive por Cristo. Y lo que quiero decir por eso es, muestra a otros que Jesucristo es suficiente en tu vida y supremo sobre tu vida. No tus juguetes, no tus hobbies, sino que Jesús es supremo. Así que muestra al Señor Jesucristo cómo Él es supremo, cómo gastas dos cosas, tu tiempo y tus talentos o dinero. Tú vas a mostrar lo que es supremo en tu vida, mostrando cómo tú gastas tu dinero y tu tiempo en tu vida. Muestra a todos alrededor de ti que Cristo es suficiente y que Él es supremo. Por cómo tú gastas tu domingo, cómo gastas tu dinero, a dónde van las cosas que salen de tu chequera. Vive para Cristo.
¿Tus hijos Your saben children know que Jesús that Jesus es Christ la persona is the más greatest grande en person tu in your vida? life? ¿Saben ellos eso? Do they know that? ¿Tus Do your neighbors know that the vecinos greatest saben que la person in persona your más life is the importante en tu Lord vida, el Jesus Señor Christ? Jesucristo? Él es Be exalted exaltado in en their sus minds through mentes your life viendo by cómo tú how you gastas spend tu your dinero y time tu and how you tiempo. spend your money. Ellos lo van a saber They'll know it mirando cómo tú te enfocas. Saben que tú They'll know it that siempre you're always gone. no, cuando los domingos llegan, tú Sunday nunca morning we estás, fellowship with the porque saints. estás Sunday en la night we iglesia en fellowship with the comunión saints. con los Anytime we can get, santos. we fellowship with the saints. Los invitamos We invited them over para for this thing. Church, esta you fiesta, can pero no van a fellowship estar with porque the están saints. en comunión. Son, Hijo, you yo know, sabía working on a que team, tú but querías jugar Saints el are domingo, gathering pero Sunday morning, tenemos so que this is where estar we're going to be. en la Christ iglesia porque is the Cristo es el más greatest. So grande tell your y tú le friend, puedes tell decir the al coach, we can't do coach, that. tenemos que decir You know? no. Cuando tomas When decisiones you de make esa decisions manera, like cuando tú that, vives para when you exaltar a live to Cristo, exalt la gente Christ, comienza a people start to entender que understand Cristo es Christ supremo is en tu supreme vida. in your life. Estos son algunos These are ejemplos. Yo just sé some que tienes examples. I'm más sure you have more ejemplos en tu examples in vida your life that que you could puedes come up with. encontrar. Pero podemos We vivir need to como so Juan el live just as Bautista John the vivió, Baptist did, that que Cristo va a ser todo. Christ will be everything. Y nosotros no seríamos tan We would be not that importantes. important. A lo mejor tú has escuchado de Perhaps un you've heard of teólogo theologian llamado by Wayne the name of Grudem. Wayne Wayne Grudem. Grudem fue un Wayne Grudem teólogo, is a seminario, theologian, seminary profesor de professor, and author. seminarista. He Ayudó helped to oversee the a English Standard Version. If you have hacer ESV, una he helped oversee that traducción. translation. He's También also the fue president of the el que Council for ayudó Biblical Manhood and libros Womanhood. como And also, he's de the author of a systematic teología theology textbook that has sistemática sold que ha vendido más de 750,000 copies since 750,000 ejemplares. 1995. En el 2015 In fue 2015, he was diagnosticado diagnosed with con la Parkinson's enfermedad del disease. Parkinson And he wrote y a escribió letter una that I carta que found encontré yo online donde él years estaba ago, where explicando he was por lo just que estaba explaining what pasando he y was going through explicando and qué explaining cambios what vendrían changes en that la would cause vida in his y lo life que él and what he iba a anticipated venir was to para come él. for him. Él mencionó un par de And he versos mentioned a number of en esa verses in carta that y letter su and his hope and his esperanza expectation, but one stood out to de me. lo que It's from Acts pasaría. Y uno de estos me 13:36. recuerda que decía, And it says that David, porque after he had David, served the después de que purpose of haber God in his own servido a su generation, propio Dios fell en su asleep propia and was generación, laid among durmió his y fue fathers and sepultado con sus underwent padres y vio decay. corrupción. David, después de que había David, after he servido had el served propósito de Dios the en su purpose of propia God in his generación, own durmió. generation, fell asleep. Así que lo que dice Grudem dijo, So what todo lo Grudem que said quiero is, all hacer I es want to do servir is el serve the purpose of propósito de God Dios for para me mí, in en mi my generación. generation. Este es un ministro humilde, That's a ¿o no? humble minister, isn't El it? propósito de Dios y el God's tiempo de purposes, Dios. God's time. Am, I looked him up a busqué couple weeks en la ago, preparación preparation for qué the es lo que sermon ha that we have pasado in a con él. moment. Bueno, este Well, pasado just this mayo se past May, retiró he de retired from teaching. enseñar Since caught up with porque prostate cancer, was la about enfermedad Parkinson, 76 years of tratamiento age, contra but el, the contra el wise counsel cáncer, was given to him that y it's time for him to le step animaron a aside. que dejara de So enseñar y after después de 47 years 47 and años y 9,000 students y 9,000 taught his last alumnos, class. él He said he's ha going to be hecho doing su some última writing and he clase y looks forward to dijo que doing va a more writing. continuar He said also, I escribiendo feel y that luego él 80% dijo of the que race is over, but for 80% de me la it's carrera ha never terminado, ending. pero para él esa It's sensación amazing. es confortante. Él va a He's going continuar to haciendo continue lo que doing what él he pueda, can. pero él está After he tried, esforzándose, no doubt that it can be said of así como him dijo David, que and después de Lord, haber that having servido el served the purposes propósito de of Dios, God, he fell asleep. durmió. Es muy simple, ¿no? That's pretty Pero simple, ese es el ministerio but that's ministry. y esa es la vida cristiana. And that's the Christian life. Hermanos y hermanas, Brothers and continuemos sisters, todos let us all trabajando labor y siendo ministros to be humble humildes ministers, para servir a Cristo to bien serve Christ well, y para ver que a través de and to see nosotros that through Él us, his increase continúe will creciendo. know. Por favor, oren conmigo. Oh, nuestro Padre en el cielo, Our Father in heaven, qué bendición es que tú what mandaste a a blessing it Cristo is para that you venir a sent esta Christ tierra. to Y qué come to this bendición es earth. que nosotros lo What a podemos blessing it is that conocer we y qué can know honor Him. es que Honor it nosotros is podamos vivir that we can para live que Él so sea that He conocido. is well known. Que nosotros mostremos And esto show por that by our nuestras lives, vidas, por cada cosa que show that hacemos, by everything that cómo we do, how we spend our pasamos el time, how we tiempo, spend our talents. que por todos May Christ be Cristo all as the sea saints engrandecido y nosotros disminuir para ese propósito, to that very hasta end. que el Señor Jesucristo regrese y ponga And su set up your reino en kingdom here esta upon this tierra. earth. Amén.